El punk rock fue uno de los fenómenos musicales más interesantes que surgió en todo el siglo XX. Tenemos todas las historias de excesos, tenemos una estética que es inconfundible, tenemos canciones muy buenas, tenemos una energía que prácticamente no comparte ningún otro género y tenemos muchas más cosas. Todo esto fue lo que me llevó en su momento a hacer una tesis doctoral sobre el punk rock. Un trabajo muy extenso que me llevó bastantes años y por eso quiero traer una serie de vídeos en la que pueda contar algunos de mis hallazgos. En este primer vídeo voy a ir a una cosa que parece obvia pero no lo es tanto, y es: ¿qué es realmente el punk rock? Hola, me llamo Damián, soy músico y profesor y en el vídeo de hoy voy a intentar transmitírtelo. Para empezar mi investigación supuse que lo más inteligente era buscar definiciones académicas del punk, ir a otras fuentes, recopilar un par de ellas y adaptar la que mejor conviniera en mi investigación. Sin embargo, pronto me di cuenta de que esto no iba a ser tan fácil. De hecho, hay prácticamente tantas definiciones de punk como punky. Esto viene recogido bastante bien en The Encyclopedia of Punk, de Brian Cogan. Al escribir sobre punk rock deben tenerse en cuenta ciertas contradicciones, puesto que no parece haber dos personas de acuerdo en una definición exacta del término, cuándo y cómo empezó el punk, y si todavía existe o su expresión actual es una mera imitación nostálgica de una manifestación artística agotada. Este fragmento ya fue un aviso para navegantes bastante importante. Al final te das cuenta de que hay muchísimas definiciones diferentes y que, lo peor de todo, coinciden en muy pocos aspectos. De hecho, Kogan intenta hacernos un resumen de en qué coinciden, y como vas a ver, es una definición realmente muy general. Al definir el punk, el consenso básico entre académicos es que fue un movimiento cultural y musical que empezó a principios de la década de los 70 y concluyó a principios de la década de los 80, cuando otros movimientos como el post-punk, el hardcore o la new wave se convirtieron en las formas dominantes en la música popular, y muchos de los primeros miembros de la escena punk abandonaron el movimiento. La verdad que con esta definición nos quedamos un poco igual. De lo poco que podemos sacar en claro es el rango temporal en el que el punk se inicia, a finales de los años 70 y principios de los años 80, y también el hecho de que es un fenómeno que trasciende lo estrictamente musical. Como vamos a ver, es un fenómeno musical, pero también cultural, identitario, estético. Y todo eso es imposible de disolver. Es una unidad, es un todo. Después de este primer tiento, hice lo que se suele hacer al investigar en música y empezar con cualquier tema, que fue ir al Neo Groove y a partir de ahí intentar obtener distintas fuentes y ver dónde me iba llevando la bibliografía. Sin embargo, la definición que me encontré allí no tenía nada de satisfactorio. Para muestra este pequeño fragmento. El punk rock es un estilo de rock agresivo que fue parte de un movimiento profundamente contradictorio iniciado por Malcolm McLaren en Londres en 1975. Esta definición es que es muy deficiente. Vamos, que ni Londres fue el lugar donde empezó todo, si es que hay un principio como tal, ni Malcolm McLaren fue el que inventó el género. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de dónde viene el término punk. Asociado al género lo extraemos de la revista Punk Magazine, una especie de revista amateur fanzine que se empezó a editar en Nueva York. Estaba muy vinculada al entorno del CBGB, este club tan famoso de Nueva York donde debutaron grupos como Ramones, Blondie, Talking Heads y demás. Y estaba asociado a una estética, un tipo de humor, un desenfado generalizado, darle poca seriedad a las cosas, que no tiene nada que ver con lo que intentan vendernos luego como punk. Y luego ya decir que el inventor de todo fue Malcolm McLaren me parece impropio de una obra con el prestigio del New Groove. En primer lugar, Malcolm McLaren estuvo en Nueva York cuando se gestaba todo esto. Él fue manager de los New York Dolls, por lo tanto estuvo en contacto con esta estética. No en vano, el propio McLaren admitió en algún momento haberse inspirado en la imagen de Richard Hell para posteriormente trasladar todo eso a Londres y darle su pátina personal y transmitir sus ideas como el situacionismo y demás. Por lo tanto, decir que Malcolm McLaren lo inventó es faltar a la verdad. Con el paso de los años ya el ego de McLaren hizo el resto. Al final empezó a atribuirse absolutamente todo el mérito y es algo que es bastante notorio, por ejemplo, al ver documentales como The Great Rock and Roll Swindle, en el que Julian Temple hace una breve historia de los orígenes del punk contado siempre desde la perspectiva de McLaren. Como muestra, el siguiente fragmento es bastante claro. My name is Malcolm McLaren. I have brought you many things in my time. A teddy boy revivalism, suits fine tailoring, pointy shoes, sex clothes, bondage, whips, chains, the old bloody lot.
But the most successful of all was an invention of mine they called the punk rock. Vamos, que lo que dice McLaren no se sostiene por ningún sitio. Es cierto, él es una figura muy importante, tanto a la hora de generar una escena en Londres, como a la hora de contribuir a una estética, especialmente ahí es importante su pareja de aquel momento, Vivienne Westwood, pero decir que él solo lo inventó y que todos los músicos eran marionetas que bailaban al paso que McLaren marcaba, es bastante impreciso. De hecho, 20 años después de este documental, el propio Julian Temple hizo una especie de secuela, en la que eran los músicos los que daban su visión sobre lo que contribuyó McLaren. You don't create me. I am me. There is a difference. Everyone in the planet knows Malcolm's full of shit. He's convinced people now that he's full of shit by all the shit that he says. It gets worse and worse. Pero bueno, más allá de esta batalla de egos que ya analizaremos en profundidad en el próximo vídeo, hay otras aportaciones que sí que son bastante interesantes a la hora de entender el punk. Y es que si es un fenómeno que trasciende lo musical, que va mucho más allá, creo que hay un concepto muy clave y muy acertado que nos permite entender mejor la dimensión sociológica del punk, y es el concepto de ethos punk. Esta idea de ethos tiene que ver con la forma de actuar, con el comportamiento. Por ejemplo, en la obra Punk Sociology vemos una definición que comenta esta actitud contra la autoridad, contra el sistema, contra las etiquetas, que intenta oponerse a cualquier cosa que viene impuesta desde fuera. Roger Sabin, coordinador de la obra Punk Rock So What, nos dará también una definición bastante interesante y que nos permite entender las distintas dimensiones que tiene este fenómeno o este ethos punk. Podemos decir que el punk era o es una subcultura caracterizada principalmente por ser en parte rebeldía juvenil, en parte una declaración artística. No tenía una agenda determinada, como el movimiento hippie que la precedió, pero sostenía actitudes identificables como énfasis en el negacionismo, más que nihilismo, conciencia de clase, con el acento en la credibilidad de clase obrera, y la creencia en la espontaneidad y el do-it-yourself. Y bueno, esto ya se va acercando mucho más a la idea de punk que tenemos en mente a la hora de pensar en este fenómeno. Si nos damos cuenta, todas las definiciones que encontramos asociadas a la academia son incompletas, desde el despropósito total que nos encontramos en el Neo Groove, hasta estas definiciones parciales que o bien son muy genéricas, como pasa con Brian Cogan, o bien tienen un enfoque que excluye lo musical y se centran en la actitud, como vemos con Punk Sociology y con Roger Sabin en Punk Rock So What. Llegados a este punto, yo, inocente de mí, empecé a darme cuenta de que el fragmento de mi tesis dedicado a definir el punk no iba a ser un fragmento y que poco a poco iría adquiriendo el estatus de sección completa. Claramente la visión que encontré en la academia no era suficiente, y esto me obligó a indagar en otras fuentes. Para eso fue fundamental empezar a repasar los testimonios de los músicos. Al final las leyendas del punk rock dejaron testimonios, dejaron entrevistas, dejaron escritos. Por lo tanto, me di cuenta que tenía que abordar la tarea de empezar a analizar esos testimonios y empezar a desgranar y ver qué elementos tenían en común y cómo podría ir hilando poco a poco una definición que fuera siendo cada vez más satisfactoria. Pero eso será algo que ya analizaré en el próximo vídeo. Al final lo que quiero transmitir con esta pequeña introducción a la serie es la gran complejidad que tienen movimientos como el punk rock. Tiene una dimensión musical muy diferenciable, tiene también su ámbito sociológico, político, podríamos considerarlo también, y muchos más factores que intervienen, ni siquiera me he parado a mencionar la estética. Por ello creo que lo más práctico era seccionar este vídeo en lugar de hacer un testamento gigante en diferentes temas. Con este primero solo quería introducir el tema y transmitir lo incapaz que ha sido la academia a la hora de definirlo. Así que nos vemos la semana que viene con la visión de los propios músicos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por llegar hasta aquí, dale me gusta si te ha parecido interesante, deja un comentario si tienes alguna definición de punk que quieras compartir, y nos vemos la semana que viene. Chau.